Me adelantaré hasta el altar de Dios, el gozo de mi vida. Sé piadoso conmigo, Señor, y preserva mi alma del mal. Me adelantaré hasta el altar de Dios, el gozo de mi vida. Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a aplicar la Santa Misa en este 15º domingo del tiempo ordinario, por lo que cada uno tiene ahora en su corazón para agradecer y para pedir a Dios. También por todos los benefactores vivos y difuntos de esta obra apostólica, por las intenciones de todos aquellos que nos las hacen llegar de distintas maneras. Conscientes de nuestra indignidad para celebrar los sagrados misterios, pidamos humildemente perdón de nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos, a quienes hacemos profesión de cristianos, la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo. Porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad, como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes, que están escritas en este libro de la ley, después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas:
¿Quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán. Porque el Señor salvará a Sión y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores la tendrá como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. Busquen al Señor y vivirán. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud, porque Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue
y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Así nos dice la primera lectura de este domingo, el libro del Deuteronomio. Moisés habla al pueblo acerca de la ley. Ley y palabra son una misma expresión. Nosotros solemos llamar aquel decálogo que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Pues la Escritura lo llama las 10 palabras. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Jesús habla de que quien le ama cumple sus mandamientos, porque Él es la palabra de Dios, Él es el mandamiento de Dios. Él es aquel por quien todo fue hecho, por Él y para Él, como nos enseña el apóstol en la carta a los de Colosas. Lo importante es que esta ley, esta palabra, que es Jesús en definitiva, no está lejos de nosotros, está cerca. Es posible practicarlo, es posible hacer aquello que nos enseñó Jesús, es posible vivir como el ejemplo de Jesús nos enseña. Es posible, incluso en este mundo difícil, es posible. Y sigue el Señor diciendo que sí, y sigo yo diciendo que no. Lo que no es posible es que yo viva esa palabra, es que yo viva esos mandamientos al mismo tiempo que viva la palabra del mundo. Eso sí es imposible. Hay que elegir o uno o el otro. El Señor nos manifiesta su palabra y nos asegura que es posible cumplirlo. Pero en muchos pasajes de la Escritura también encontramos que es incompatible ese mensaje con el del mundo. El del mundo es el mensaje del pecado, de la desobediencia. De ese fruto no comerás. Y comieron. La desobediencia, el primer pecado, el que nos ha marcado nuestra naturaleza. La desobediencia. No es posible vivir en obediencia y desobediencia al mismo tiempo. Aunque muchas veces nosotros vamos de una a otra, ¿no? Constantemente. Por eso esta palabra está dicha para nosotros, pero se mantiene, está como diciéndose ahora a nosotros. No se dijo una vez y se terminó, estaríamos condenados. Se nos sigue diciendo para que una y otra vez volvamos a encontrarnos con ella, a entenderla, a aplicarla a nuestra vida, a vivirla, dando testimonio en nuestra vida de esto. Todo fue creado por medio de Él, que es la palabra, y para Él, que es la palabra, que es la imagen, que es el verbo de Dios. Esto también es muy importante subrayarlo. Todas las cosas que existen, yo mismo y todo lo que me rodea, todo lo que existió, existe y existirá en este mundo creado, ha sido creado justamente por Jesús, por el Hijo de Dios, por el Verbo eterno de Dios, pero también para Él, para Él. Cuando yo cumplo plenamente la palabra de Dios, cuando yo la entiendo en serio y la vivo entendiéndola, cuando justamente le entrego mi propio ser,
y todo lo que me rodea y todo lo que ansío, todo lo que deseo, todo lo que amo, a Él, pues todo fue creado por Él y para Él. Y en ese para Él yo encuentro la plenitud del amor al que aspira mi corazón, que será y estará inquieto hasta no tener ese descanso. En el Evangelio, en el pasaje evangélico que hemos escuchado hoy, se nos presenta este doctor de la ley queriendo probar a Jesús. Qué triste imagen esa, ¿no? Bueno, habrán justificado su actitud diciendo, y no sabemos quién es, hay que ver si lo que dice realmente es de Dios o no. Entonces hay que probarlo. Bueno, ojalá sean esas sus intenciones y las sean buenas. No sabemos cómo habrá vivido luego de que se le explicó esto a aquel doctor de la ley, no lo sabemos. Sí sabemos que muchos de aquellos doctores y escribas luego se hicieron discípulos de Cristo. Ojalá este haya estado entre esos. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, escuchamos su explicación, escuchamos los buenos consejos, pero luego no los cumplimos, seguimos en lo nuestro, ¿no? Entendemos que hay que obedecer a Dios, pero nos atrae mucho más obedecer lo inmediato, lo que satisface de inmediato, pero se acaba, lo que es de este mundo y solo de Él. Dice que aquel hombre fue a probarlo a Jesús y le preguntó qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Está bien la pregunta, está bien la pregunta. Sobre todo para nosotros que muchas veces pensamos en la herencia como algo acá temporal y pasajero y nada más, ¿no? Y la herencia verdadera, por la que vale la pena vivir, es la herencia eterna. ¿Cómo hago para ganar la vida eterna? Esa herencia es la que quiero, heredar la vida eterna. ¿Quién hereda? Y hereda el Hijo. De modo que primero, para heredar la vida que es Dios, tengo que ser hijo de Dios. ¿Qué debo hacer para heredar la vida? Y Jesús le retruca con otra pregunta, porque sabía que él podía contestarla, que no estaba lejos de la verdad. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y le responde bien, le responde con aquella oración que todo judío religioso hace varias veces al día, el Shema Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Fenómeno, le dice Jesús. Buenísimo. Has respondido exactamente. Obra así y alcanzarás la vida. Obra así. Ama a Dios y al prójimo y alcanzarás la vida. Resumen de toda la ley. La palabra está allí porque es palabra de amor vivido. Primero a Dios, seguro. Primero a Dios. Si no es primero a Dios, nunca será al prójimo. Nunca bajará al prójimo porque al prójimo se le ama justamente porque se ama a Dios. Y porque es la forma de probar el amor a Dios. Claro, ante esta respuesta el hombre quedó sin entender del todo, ¿no? Y para justificar su intervención le hace una pregunta que baja todavía más la cosa a lo temporal. ¿Cuál es mi prójimo? Con la palabra prójimo, aquellos hombres se referían en general solo a los paisanos, a sus propios paisanos. Prójimo era los que pertenecían al mismo pueblo de Israel. Los que no eran perros, no eran prójimos. Y entonces Jesús, para responder a esta pregunta, cuenta esta parábola del buen samaritano, extraordinaria, la conocemos bien. Es como otro nombre de Jesús, ¿no? Le llamamos a él el buen samaritano, porque reconocemos en esta parábola que cuando Jesús la dice, al hablar del samaritano y de lo que hizo, habla de sí mismo. Y nosotros tenemos que reconocer en aquel buen samaritano a Jesús. Absolutamente extranjero a nuestra suerte, se compadece de nosotros, nos levanta de nuestra postración. Él mismo se encarga de curarnos, nos encarga eso por todos los demás y nos promete una paga mayor cuando vuelva. La vida eterna, cuando Él vuelva como juez, dará a aquel que atendió
al prójimo herido, como el buen samaritano, dará el reino, el premio eterno. Dice que pasó primero un sacerdote y un levita y no pudieron hacer nada o no quisieron hacerlo. En realidad era imposible que lo hicieran. Porque este hombre no es cualquier hombre, este hombre es todos los hombres, este hombre soy yo, este hombre es cualquiera de los que hemos nacido en pecado por el pecado original heredado. Y el sacerdocio antiguo, el culto antiguo, no podía curar al herido, podía suplicar la cura, y lo hacía y está bien, así lo quiso el Señor, para que se fueran preparando al verdadero sacrificio, aquel que nos da realmente lo que significa, a Jesús en la Eucaristía. Decir entonces, pero ese era un extraño. Jesús ciertamente nació en el pueblo hebreo. Podemos decir que es judío, como aquel sacerdote o aquel levita. Sí, claro, se hizo uno de nosotros, se hizo uno en esas circunstancias históricas particulares donde estaba anunciada su venida. Pero a la vez, Él es todo hombre. Así como es solo Dios, el único Dios verdadero en tres personas, es también verdadero hombre al encarnarse. Por eso usa la imagen del samaritano. El samaritano era de un pueblo extraño y más. Era despreciado por los judíos, no los veían bien. Estaban muy mezclados de paganismo, no los veían bien. Bueno, pues aquel extraño es el que se compadece del herido del camino. Y el único que puede curarlo, se pone a curarlo, lo carga sobre su cabalgadura. Esa cabalgadura que Él transforma en algo que puede llevarnos a la vida, a la salvación. Nos monta con Él en la cruz. Eso es, en la cruz. Esa es la cabalgadura de Jesús. La cruz en la que ofreció su vida por nosotros. Y a cambio de la suya nosotros recibimos la verdadera vida. Él nos hace sus herederos, la herencia de la eternidad. Le dice a aquel cuidador del albergue, aquel dueño del albergue, cuídalo tú ahora. Nos dice a nosotros, cristianos, a nosotros, la iglesia peregrina en este mundo, cuídalo. Y no te parezca pesado cuidarlo, no te parezca pesado atender a tu hermano, atender a sus necesidades, no te parezca que va a demorar demasiado ese esfuerzo, porque al volver te pagaré lo que hayas gastado de más, te pagaré y con más, con exceso. Bien, Jesús es la palabra, y la palabra de Jesús nos invita a vivir en el amor. La vida del amor verdadera y concreta nos hace herederos de la vida eterna, del cielo. Debemos ser, pues, como Él se ha hecho para nosotros, buenos samaritanos de los demás. Yo digo, en primer lugar, de mí mismo, porque yo mismo tengo necesidad de esa salvación y tengo que conquistarla, tengo que conseguirla, abrazando sinceramente esta decisión, amar como Dios me ama, amar en serio, amar incluso al que me desprecia. Jesús le dijo a aquel doctor de la ley que le preguntaba quién es mi prójimo, una respuesta extraordinaria. No le dijo quién era su prójimo, sino que lo importante era saber quién se había portado como prójimo del que necesitaba ayuda. Cuando yo me pregunto quién es mi prójimo, a quién tengo que amar, como dice el mandamiento, tengo que dar vuelta la pregunta, como lo hizo Jesús, y preguntarme cómo me estoy portando yo con los que necesitan de mí, con todos los que necesitan de mí. Voy a encontrar que de pronto me porté muy bien con algunos y muy mal con otros. Bueno, pues esa es la tarea que tengo por delante. Portarme bien con todos, atenderlos a todos, portarme como prójimo de todos, porque eso me hace próximo de Jesús, nada menos.
Respondamos al Señor con la confesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como miembros de un pueblo sacerdotal, presentemos, hermanos, nuestra oración a Dios por medio de Jesucristo. A cada intención respondemos: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por nuestra Iglesia diocesana, para que con su predicación y sus obras enseñe a vivir el mandamiento del amor. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por nuestra patria, para que nuestros gobernantes cumplan su noble tarea en total obediencia a Dios, única fuente de toda razón y justicia. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por los jóvenes que caen en la droga y en la delincuencia, para que sean rescatados por el amor de sus hermanos y logren un cambio profundo de vida. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por los que sufren pobreza, enfermedad, abandono o desempleo, para que en su sufrimiento encuentren caminos de esperanza y hermanos solidarios. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Señor Jesucristo, que nos invitas a imitar al buen samaritano, danos la fuerza para hacerlo, y acuérdate de los que más sufren, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en las alegrías, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos cantando con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro administrador apostólico Marcelo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Hasta el gorrión encontró una casa y la golondrina tiene su nido donde poner sus pichones. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Un doctor preguntó a Jesús: ¿qué hacer para heredar la vida eterna? Y el maestro le respondió: ama a Dios y ama a tu hermano. Hasta el gorrión encontró una casa y la golondrina tiene su nido donde poner sus pichones. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este lunes 14 celebramos a San Camilo de Lelis, este santo que se destacó por asistir a los enfermos, a los moribundos, y que en nuestra diócesis es patrono del servicio sacerdotal nocturno, este servicio que funciona en las noches para acompañar, son un grupo de laicos que acompañan al sacerdote si son llamados por algún enfermo grave que necesite la asistencia durante la noche, ¿no? Y el miércoles 16 de julio, Nuestra Señora del Monte Carmelo, la Virgen Santísima, como la llamamos por aquí, Nuestra Señora del Carmen, así más reducido. En nuestra diócesis es patrona de las parroquias de la Villa 25 de Mayo y de los barrios del sur de Malargüe, también del Colegio del Carmen y de las hermanas carmelitas misioneras teresianas. Bueno, a todos los que celebran estos días sus patronales les mandamos nuestro saludo. Y les recuerdo que estamos en el año santo, ¿no? El año jubilar, que tenemos en la diócesis 4 iglesias jubilares a donde peregrinar siempre que queramos. La catedral en San Rafael y la Villa 25 de Mayo, la iglesia del Carmen de la Villa 25 de Mayo. En Malargüe, la iglesia del Rosario, y en General Alvear, la del Sagrado Corazón. Allí al entrar vamos a encontrar en cada una de ellas un crucifijo más grande de lo habitual, que es el lugar hacia el que peregrinamos en este año santo. Él es nuestra esperanza, es el año de la esperanza. Y al hacerlo bien dispuestos, bien preparados, y haciendo esa peregrinación cada día, si pudiéramos, ganamos la indulgencia plenaria de este año santo. No lo desperdiciemos. No esperemos que se organice algo, vamos, simplemente ya está organizado, ya está ahí dispuesto el lugar a donde peregrinar y donde revivir nuestra esperanza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Los cielos, la tierra y el mismo Creador